siglos. Amén. San Ignacio de Loyola, Ruega por nosotros. Lo que vamos a ver ahora no es propiamente un tema para meditación ni contemplación, sino una plática, como le llamamos en el lenguaje ignaciano, en los ejercicios. La plática es sobre algún tema más práctico de la vida espiritual. Que conviene traer a consideración todas las veces que se pueda durante los ejercicios. Y por eso conviene en los tiempos libres leer los puntos que les voy a decir ahora. Pero no es que propiamente con esto van a hacer una meditación. Lo que vamos a ver son las reglas de discernimiento de espíritus. Quizás lo más grandioso que tienen los ejercicios espirituales ignacianos. Estas armas que nos da San Ignacio para la lucha. Porque la vida nuestra sobre la tierra es una lucha. Y eso es lo primero de lo que tenemos que estar convencidos. El que no está peleando es porque ya está vencido, ¿eh? Olvídense. Ya está caído en el camino. Entonces tenemos que ser conscientes de que vivimos en esta lucha. No estoy fuera de toda esta lucha entre el bien y el mal. El bien y el mal enfrentados en un universo se enfrentan en mi corazón también. Dijimos, Dios quiere mi salvación. Dios lucha por mi salvación. Le decía a Santa Faustina, ayúdame a salvar almas. El demonio también lucha por nuestras almas. Por perderlas. Por envidia, por odio. Quiere que también nosotros nos perdamos. Entonces, lo primero que tiene que saber un buen soldado es que tiene un enemigo. Hay que ser consciente de eso. Y que vivimos en esta permanente lucha. ¿Y qué pasa? Uno durante los ejercicios, mientras hace ejercicios espirituales, percibe esta lucha más fácilmente, más intensamente. Porque como no se distrae con otras cosas y entra en su interior, empieza a observar lo que está pasando en su interior. Este tironeo. La voz de Dios, la voz del demonio, la voz de Dios que nos anima, que nos empuja, que nos ensanche el alma, la voz del demonio que nos quiere apocar, asustar, nos quiere hacer volver atrás. Esa lucha que vemos en los ejercicios tan claramente, normalmente la vemos así, es la lucha de toda nuestra vida. Y por eso, de esto depende de cómo uno usa las armas que tiene para ver si vence o no. Está todo en juego acá. Las reglas de discernimiento las tienen en el libro de los ejercicios en el párrafo, sería el número de párrafo 313. Las vamos a ir viendo rápidamente, no vamos a leer todas. Después ustedes en el momento que pueden las repasan, las leen. Hay que estudiarlas, estas reglas, ¿no? Ustedes imagínense que en una guerra el ejército, cuando empiezan a planear la táctica de ataque, cómo van a hacer y todo, y no es así nomás, ¿no? No es, bueno, entremos por acá, vamos a hacer así, después vamos a hacer así, ya está. Ay, la verdad no me acuerdo cómo dijimos, ¿era por allá o era por acá? No. La estudian, se preparan, se la aprenden de memoria. Bueno, eso tenemos que hacer nosotros con las reglas, para ser efectivos en la lucha.
Y dice San Ignacio que son reglas para discernir los distintos movimientos que se dan en el alma permanentemente. Inclinaciones, insinuaciones, luces, ideas, tristezas, alegrías, deseos, gustos, miedos, rechazos. Todo eso se llama mociones, movimientos en el alma. Y son provocados o por Dios o por el mal espíritu, por el demonio. Y entonces un segundo paso, no solamente conocerlas, discernir significa distinguir, ¿no? Con la inteligencia. Distingo, esto es de Dios, esto es del demonio. Hasta ahí vamos bien, pero no me alcanza. Distinguirlas para recibir las buenas emociones y rechazar las malas. Fíjense que hay un trabajo de la inteligencia y un trabajo de la voluntad. No alcanza con ver claras las cosas, hay que hacerlas después. Y uno ve mucha gente, se encuentra con muchas personas que ven muy claro lo que deberían hacer y no lo hacen. Sí, yo sé que esto está mal, yo sé que me estoy perjudicando, yo sé que me estoy haciendo daño, yo sé que, no sé, pero llega hasta ahí, lo sabe, pero no hace nada más. Yo sé que Dios me pide esto, sí, yo sé que Dios me lo viene pidiendo hace rato, yo lo vengo viendo, sí, lo sé. ¿Y? No nos alcanza a saber. Hay que obrar en consecuencia. Entonces, distinguir las emociones para recibir las buenas y rechazar las malas, rechazar las del demonio. Entonces, primera regla. En la primera regla, San Ignacio va a hablar de las personas, de las almas que viven en pecado mortal, totalmente alejadas de Dios, sin intención de volver a Dios. Entonces él va a mostrar cómo se manifiesta Dios en esa alma y cómo se manifiesta el demonio. En las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el enemigo proponerle placeres aparentes, haciendo imaginar delectaciones y placeres sensuales, por más los conservar y aumentar en sus vicios y pecados, en las cuales personas el buen espíritu usa contrario modo, punzándoles y remordiéndoles la conciencia por la síntesis de la razón. Es decir, aquel que vive en pecado, en medio de los vicios, totalmente alejado de Dios y distraído con todo eso, hundido en todo eso, el demonio no quiere que reaccione, el demonio no quiere que reflexione, el demonio no quiere que se dé cuenta de que se está perdiendo. Y entonces le alimenta el placer, el gusto, el agrado, la delectación por todas esas cosas. Se siente feliz. Y por eso hay personas que viven así y te dicen, pero yo soy feliz. ¿Qué tipo de felicidad es? Es la que le está dando el demonio para seguir alimentando su vicio. Y que no despierte. En cambio, Dios en esas personas que hace, las pellizca, las pellizca y las pellizca. Son esas personas que no pueden estar solos consigo mismos, no pueden, no quieren. El peor momento con la almohada ahí, el peor momento. Porque ahí no tengo distracción, no tengo... y ahí empieza el remordimiento. Y ese es Dios, que empieza a punzar, dice, punzándoles y remordiéndoles la conciencia, dice San Ignacio. Eso lo hace Dios en el pecador, para que reaccione. Esa amargura y esa angustia es la única amargura y angustia que Dios da directamente al alma y al alma del pecador, para que se dé cuenta de dónde está enterrado. En cambio, el mal espíritu alimenta ese estado de placer. Esa es la primera regla entonces, para quienes viven alejados de Dios. La segunda regla, para las personas que van adelantando en la vida espiritual. Él dice, en las personas que van intensamente purgando sus pecados y en el servicio de Dios nuestro Señor devienen mejor subiendo. Es decir, el que está intentando salir del pecado, vivir cerca de Dios, frecuenta los sacramentos, está en la lucha, digamos. Todos nosotros, que luchamos por ser mejores,
en estas almas, dice San Ignacio, es el contrario modo que en la primera regla. Porque entonces, propio es del mal espíritu, el demonio, morder, tristar y poner impedimentos, inquietando con falsas razones para que no pase adelante. Inquietando con falsas razones. Y propio del buen espíritu, dar ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todos los impedimentos para que en el bien obrar proceda adelante. Entonces, al revés que en el caso anterior, el mal espíritu muerde con escrúpulos, se entristece con las desolaciones, pone obstáculos, nos inquieta, nos perturba. Las falsas razones de las que habla San Ignacio, ¿no? El demonio es un maestro en esto. Es el maestro del engaño y de la mentira. Nos da vuelta con sus mentiras. El buen espíritu, en cambio, Dios da ánimo, consuela, inspira quietud, paz, quita los impedimentos. Esa es la manera en que Dios obra en nuestra alma y esa es la manera en la que el demonio actúa. Tercera regla, va a hablar de lo que es la consolación. Es decir, el efecto propio de esa voz de Dios. Es lo que él llama consolación. Llamo consolación, la tercera regla es el número 316. Llamo consolación cuando en el alma se causa alguna emoción interior con la cual viene el alma a inflamarse en amor de su Creador y Señor. Y cuando ninguna cosa creada sobre la faz de la tierra puede amar en sí, sino en el Creador de todas ellas. Asimismo, cuando lanza lágrimas motivas a amor de su Señor, ahora sea por el dolor de sus pecados o de la pasión de Cristo, o de otras cosas derechamente ordenadas de su servicio y alabanza. Finalmente, llamo consolación todo aumento de esperanza, fe y caridad, toda alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales, quietándola y pacificándola en su Creador y Señor. La consolación es este estado, es el efecto propio del buen espíritu. Cuando Dios habla en nuestra alma, su voz provoca esto, la consolación. Alegría, que es alegría interna, no es alegría sensual, carnal. Es esa alegría que inflama en amor de Dios. Es ese sereno dolor y lágrimas por los pecados. No desesperación, angustia. Sereno dolor. Aumento de las virtudes, fe, esperanza, caridad, alegría en las cosas celestiales, en las prácticas de piedad, quietud y paz interior. Todo eso lo provoca Dios con su voz. Es decir, que todos los pensamientos que tengo, que vienen acompañados de estos efectos, vienen de Dios. Son la prueba de que eso es de Dios. Entonces, quiero entregarme a Dios de una vez por todas. Dios me está llamando, quiero entregarme a Dios. Se me ensancha el corazón pensando en que finalmente lo voy a servir con toda mi alma y con toda mi vida. Y ya está, y no me importa nada. Y ahí ya no pienso en nada, ni me duele nada de lo que tenga que dejar, lo quiero servir solamente a Él. Y uno siente realmente que se le ensancha el alma. Eso es la consolación. Dios está hablando, Dios está llamando.
Cuarta regla, desolación. La desolación es el efecto propio del mal espíritu. Y así la llama San Ignacio. Desolación. Es lo que nosotros llamamos los tiempos de tentaciones, que no tienen por qué ser solamente un pensamiento, un momento, sino un estado también, que se extiende en el tiempo a veces. Mucho. La desolación. Dice San Ignacio, llamo desolación todo el contrario de la tercera regla, de lo anterior, así como oscuridad del alma, turbación en ella, moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a falta de fe, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Creador y Señor. Porque así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera, los pensamientos que salen de la consolación son contrarios de los pensamientos que salen de la desolación. Este tipo de emociones que son del mal espíritu oprimen y paralizan el espíritu. Oscuridad en el alma, turbación, enredo, inclinación a las cosas bajas, dudas, miedos, desconfianza, tibieza, tristeza, sensación de abandono, todo eso. ¿Cuándo no hemos sentido algunas veces? Muchas veces. Muchas veces. Bueno, ese es el efecto propio de la voz del demonio. En el momento en que Él está cerca, en el momento en que Él nos aconseja con algún pensamiento en particular, con alguna idea, viene acompañada por estos efectos. Entonces, si nosotros aprendemos esto, es muy fácil, es muy sencillo. Uno no sabe qué hacer, tiene un pensamiento, tengo que entregarme del todo a Dios, tengo que consagrarme finalmente a Dios, dejar todo y seguirlo a Jesucristo. ¿Tengo que hacerlo o no? Bueno, a ver, cuando digo sí, tengo que hacerlo y se me llena el alma de alegría, de paz, de magnanimidad, de entusiasmo. Y por otro lado, cuando pienso, pero lo que pasa es que ahora dejar lo que estoy haciendo y me va a costar, ¿y cómo sé que voy a perseverar? Y si después no puedo, y si después en el futuro, ¿cómo voy a hacer? Menos mal que yo cuando entré al convento no tenía ni idea de lo que no quiero hacer. Yo cuando entré al convento tenía 18 años, ¿no? Cuando me iban a llevar mis padres a San Rafael, Mendoza, que es donde nació la congregación del Verbo Encarnado, mi papá me preguntaba, ¿quién es el fundador de esta congregación? La verdad que no sé. Ay, no sé, no pregunté. ¿Y cuál es la espiritualidad que tiene? ¿Cuál es el carisma? No sé. No sé eso tampoco. ¿Y qué estudian? ¿Qué formación? ¿Qué les dan? Me mataste. No sé, tampoco. No sé. ¿Y qué vas a hacer? O sea, ¿vas a estar siempre acá? ¿O te van a mandar a algún lado? ¿Cómo va? La verdad que no sé, papá. No tenía ni idea, pero menos mal que no tenía ni idea. Porque si alguien me hubiera explicado todo lo que iba a pasar después, probablemente decía, papá, pega la vuelta. Porque esas son las tentaciones del futuro. Si alguien en ese momento, por alguna permisión divina, un ángel venía y me mostraba todo lo que yo tenía 18 años, todo lo que iba a vivir, y entonces a los 23 te vas a ir a Medio Oriente. ¿Qué? Yo no sabía ni ubicarlo en el mapa, Medio Oriente. Y después a Siria, y la guerra, y las bombas, y la persecución, y los mártires, y les cortan cabezas, No. Yo esto no puedo. Yo no puedo. Es que, ¿saben qué?
Es verdad que no puedo. Es que es verdad que no puedo. Es verdad que no podemos. Lo que pasa es que cuando Dios tiene algo pensado para nosotros, viene todo completo. Viene la mochila completa. Lo que Dios nos pide, con la fuerza que necesitamos para hacerlo. En ese momento, no antes. Y por eso el demonio trabaja mucho con nosotros, mucho, en las desolaciones, con este tipo de tentaciones. No voy a poder, no voy a aguantar, no voy a perseverar, es muy difícil para mí. El miedo, los miedos que nos paralizan totalmente. Miedo de lo que sea. Esas son las armas del demonio, para detenernos. Y entonces, como les digo, es sencillo en realidad. Porque si uno viene y dice, bueno, ahora estoy pensando tal cosa, ¿será de Dios o no será de Dios? ¿Lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer? ¿Será su voluntad o no? Bueno, a ver qué efecto te produce. Y sí, me da una alegría y una paz y un entusiasmo. Y es de Dios. No, porque estoy pensando dejar esto, no lo voy a hacer más, porque estoy angustiado, estoy preocupado, la verdad, porque no sé, y porque estoy enredado, no sé bien. Ya cuando uno viene y no sabe ni cómo explicarlo, ¿vieron? Cuando ya uno viene y dice, lo que pasa es lo que me está pasando, en realidad no sé bien qué me está pasando, porque yo pensaba que, no sé bien qué estoy pensando ahora, porque claro, yo en realidad, yo creía que, bueno, pero no sé ni cómo explicarlo, porque esto es enredo, eso es el demonio, es un enredado. Ese es el efecto de sus palabras, de sus pensamientos, el enredo. Entonces, eso ya, toda esa maraña, todo eso, ya está. Listo, no sé ni lo que es, no te entendí lo que es, pero sabes que no es de Dios, ya está. Listo, ya está. ¿Qué pasa? Uno lo explica así, a mí me da risa porque, me da risa a mí misma, me da vergüenza, porque yo tengo mi director espiritual, el padre Luis Montes, misionero en Irak, del oro encarnado. Y él siempre se ríe, se burla de mí, porque me dice, sos buenísima explicando las reglas, pero sos buenísima explicándolo. Y un desastre para aplicarlas en vos. Y somos así. Por eso necesitamos ayuda, necesitamos consultar y preguntar. Porque para la teoría estamos todos ahí afiladísimos para la teoría. A otros le damos todos los consejos. Ay, pero no te cuento. Vos lo que tenés que hacer, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Pero cuando me toca a mí, hasta acá estamos enterrados y no nos damos cuenta de que... Pero por eso hay que leerlas, releerlas, aprenderlas, estudiarlas. Estudiarse, examinarse. Y las desolaciones son parte de nuestra vida espiritual, parte necesaria de nuestra vida espiritual. Estos momentos de tentaciones, de pruebas, que han pasado todos los santos también, por otra parte, ¿no? Pensemos que la Madre Teresa de Calcuta pasó 40 años en desolación. 40 años. Claro, cuando vos vas a preguntar a tu director espiritual y yo, no, lo que pasa es que ya hace como una semana que estoy así, y que estoy triste, y desanimado, y no sé, y angustiada, y no sé qué. Y uno escucha, la Madre Teresa estuvo 40 años así, y uno dice, bueno, ya está, me cayó la boca, no me quejo más. 40 años en este estado de desolación. Ella decía, porque vieron que la Madre Teresa siempre sonriente, ¿no? Impresionante la sonrisa de la Madre Teresa. Ella dijo una vez, nadie sabe lo que se esconde detrás de esta sonrisa. Santa Faustina describe en varios momentos de su diario los momentos de desolación que tuvo tan fuertes, tan intensos. Número 94. Dice, tentación, el número 94 es el número del diario, ¿no? Del párrafo. Tentaciones y oscuridades de Satanás.
En el lugar de la anterior presencia de Dios ha entrado la aspereza y la sequía espiritual. Habla del alma, ¿no? De su propia alma, pero el alma cómo se encuentra. El alma no encuentra satisfacción en los ejercicios espirituales, no puede rezar ni como antes, ni como oraba ahora. Lucha por todas partes y no encuentra satisfacción. Dios se le ha escondido y ella no encuentra satisfacción en las criaturas y ninguna criatura sabe consolarla. En otro momento, número 75, dice: mi mente estaba extrañamente oscurecida, ninguna verdad me parecía clara. Cuando me hablaban de Dios, mi corazón era como una roca. No lograba sacar del corazón ni un solo sentimiento de amor hacia Él. Cuando con un acto de voluntad trataba de permanecer junto a Dios, experimentaba grandes tormentos y me parecía que con ello causaba una ira mayor de Dios. No podía absolutamente meditar tal y como meditaba anteriormente. Sentía un gran vacío en mi alma y no conseguía llenarlo con nada. Delante de los ojos de mi alma estaba constantemente todo el abismo de mi miseria. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Y que no podemos ni rezar. Que no nos sale nada, ¿no? No nos sale nada. Voy a rezar, estoy ahí, empiezo a leer, empiezo a mirar, me acostado. No me sale nada, no sé qué hacer, no puedo. ¿Qué hacer en estos momentos? Quinta regla, regla de oro, regla de oro. Quinta regla, dice San Ignacio: no hacer mudanza, en desolación, no hacer cambios. Mas estar firme y constante en los propósitos y en la determinación en que estaba el día antecedente a la desolación. Porque así como en la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, así en la desolación el malo. En la desolación los consejos vienen fundamentalmente del mal espíritu y por eso no tenemos que seguirlos. Es el momento de desolación cuando uno quiere justamente decidir estas cosas, dejar de hacer lo que venía haciendo. ¿No? Y un montón de gente, de hecho, eso es típico, que te dicen: no fui más a misa porque ya no lo sentía. Es lo típico. ¿Por qué dejaste de ir a misa? Porque ya no lo sentía. Dejó de sentir, dejó de tener consolaciones, se encontró en desolación. ¿Qué hizo? Tomó la decisión contraria: dejar de ir a misa, dejar de rezar. Se salió con la suya el demonio. No hay que cambiar los propósitos anteriores. La desolación es pésima consejera. Justamente es el fin del mal espíritu, hacernos cambiar, desistir de nuestros propósitos. Entonces la regla de oro es constancia. No solo no cambiar, ni siquiera ponerse a deliberar en lo que uno ya se había propuesto. De hecho pasa mucho en los ejercicios espirituales. Unos ejercicios espirituales y evidentemente Dios da muchas consolaciones y gracias, y escribe cosas, descubre y escribe propósitos, ¿no? Y se afirman esos propósitos y claro, después terminan de hacer los ejercicios y empieza la vida cotidiana, se empieza a enfriar y empiezan a venir las desolaciones. Y uno que hace, lo primero que hace, deja los propósitos. Eso que había visto tan claro en los ejercicios espirituales. Y esto es, pero típico, típico. ¿No? Y uno ve personas que terminan los ejercicios con decisiones tremendas, ¿no? Ya está, voy a dejar esto, ya está, listo, vi clarísimo que lo tengo que dejar, estoy feliz porque lo voy a dejar y porque lo encontrás después de un mes y lo que pasa es que, bueno, en realidad estaba complicado y bueno, después, no sé, ya no tenía el mismo entusiasmo y ya me di cuenta que no, me surgió esto y aquello y la verdad que no me encuentro bien, no estoy bien y ahora no, ya está. Ese es el objetivo del mal espíritu, del demonio. Fíjense lo que cuenta Santa Faustina, número 75. Cuando iba a la capilla para los ejercicios espirituales, siempre experimentaba aún más tormentos y tentaciones. A veces durante toda la Santa Misa luchaba con los pensamientos blasfemos que trataban de salir de mis labios. ¿Hasta qué punto estaba tentada? Sentía
aversión por los santos sacramentos. Me parecía que no sacaba ningún beneficio de ellos. Dice, pero me acercaba a ellos, a los sacramentos, solamente por obediencia al confesor. Y esa ciega obediencia era para mí el único camino que debía seguir y mi tabla de salvación. Es decir, lo seguía haciendo por obediencia, no porque lo sentía, porque le era agradable, porque estaba consolada, por obediencia, porque sabía que lo tenía que hacer. Número 95 del diario. La fe queda expuesta al fuego, la lucha es dura, el alma hace esfuerzos, pero persevera junto a Dios con un acto de voluntad. Es el problema de nuestro tiempo, que alentados por el mundo en el que vivimos, donde todo es pasarla bien y sensualidades y comodidades, y nos guiamos por la sensibilidad. Hago las cosas cuando las siento. Me siento bien, adelante. Me siento mal, dejo. Y esto en todas las cosas, ¿eh? Y lo medimos por nuestra sensibilidad. Pero no puede ser, o sea, eso es la sensibilidad es una variable que va y viene, sube y baja. Imagínense que el estado de ánimo depende hasta del clima. Imagínense si nuestra vida espiritual tiene que depender del clima. Estamos fritos. Y a veces dependemos del clima. Y está nublado y pesado y todo, y estoy mal, estoy triste, hoy no rezo, hoy no estudio, hoy nada, estoy tirado, y ya hay sol y todo, el pajarito, primavera, ay, estoy feliz, contento, mi vida espiritual, pum, para arriba, estoy, pero ¿qué? La vida espiritual, según el día, así andamos. Esa es la firmeza de nuestra fe, la firmeza de los mártires, vamos. No podemos apoyarnos en la sensibilidad. Entonces no importa si lo siento o no lo siento, si estoy contento o no estoy contento, si me gusta o no me gusta, la verdad no importa. No importa, si me gusta mejor, si estoy contento mejor, pero no importa. Tengo que hacer un acto de voluntad. Así funcionan las cosas. Y no solamente en la vida espiritual, en todo. Una madre no funciona, una ama de casa, una buena madre, no funciona según lo siente. Ay, no, porque hoy no siento que me tengan que levantar y mandar a los chicos a la escuela. Hoy no lo siento. Hoy siento que me quiero quedar. Hoy siento que no te voy a hacer de comer, querido, porque no me siento como así como entusiasmada por hacerte de comer. Entonces hoy no siento que, no sé, estoy como no, hoy no. Una madre ni lo piensa, no le va a preguntar, yo nunca le pregunté a mi mamá, ¿tenés ganas de cocinar? No, si lo pregunté, ni ella misma se lo habrá preguntado si tenía ganas o no tenía ganas de cocinar. O si tenía ganas o no tenía ganas de levantarse. ¿Por qué lo hace una buena madre, un buen padre que trabaja por un acto de la voluntad? Y el amor es un acto de voluntad. Esto es importantísimo. Porque esa es la crisis de amor que vive el mundo de hoy. Amor igual sensibilidad. Amor igual sentirme bien. Ya no me siento bien con vos. Así que nos separamos porque ya no me siento bien. Y sí, claro, porque si se trata de eso, y nada va a durar. Es un acto de la voluntad. Por un acto de la voluntad yo dije, sí, voy a estar con esta persona hasta el último día de mi vida. La fidelidad es un acto de la voluntad. Sexta regla. El agere contra, dice San Ignacio. Es decir, el hacer la contra. Tengo que hacer la contra a esa desolación. La desolación o ese estado que tengo me invita o me inclina a dejar esto, a abandonar la oración. Rezo más. Entonces rezo más.
Y San Ignacio de hecho pone el ejemplo de que cuando uno está en ejercicios espirituales y tiene un rato para rezar, supongamos que uno diga, bueno, en esta hora voy a rezar, esta hora voy a rezar, voy a meditar sobre esto. Y claro, y ya va mirando el reloj, porque ya no sabe qué pensar ni qué decir, no le sale nada, lee, mira, ¿sí? Ay, mira el reloj, no pasan más los minutos, no pasan más, y ya quedan 10, vamos, quedan 10, quedan 5, vamos, ya termina la campana, que suena la campana, que suena la campana. Entonces, eso se viene de una desolación, uno no encuentra. Entonces, ¿qué dice San Ignacio? Hacerle la contra. Ajá, así que estás esperando que termine. 5 minutos más. Suena la campana y me quedo 5 minutos más ahí. Ahí tenés. ¿Qué querías que dejara de rezar? Ahí tenés. Recé más. Gracias por la ayuda. Eso es lo que hay que hacer. Hay que aprender a burlarse de Satanás. Séptima regla. Considerar que la desolación es una prueba que Dios permite en nuestra alma. Son pruebas, como dijimos antes, lo vivieron los santos. Son pruebas. Y que por lo tanto, con el auxilio divino que siempre le queda, dice San Ignacio, aunque no lo sienta, tendrá gracia suficiente. Dios permite entonces estas pruebas, no es un abandono de Dios, es una prueba. En el libro de Job leemos, porque eras acepto a Dios, por eso fuiste tentado. En el número 95 del diario dice Santa Faustina, todas estas pruebas son duras y difíciles. Dios no las da a un alma que anteriormente no haya sido admitida a una comunión más profunda con Él. Muchas veces Dios prepara de modo semejante al alma a los designios futuros y a grandes obras. Así es como nos purifica. En definitiva, lo que Dios nos quita, o permite que nos sea quitado, es el fervor sensible. Y la gracia de Dios no es un fervor sensible. Por eso la gracia permanece para resistir. La gracia no nos falta nunca si no es por nuestra culpa. Dice San Pablo, Dios es fiel y no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas, sino que de la misma tentación os hará sacar provecho para que podáis sosteneros. Número 95 del diario. Estas tentaciones son terribles, dice Santa Faustina. Dios sostiene al alma ocultamente, ella no lo sabe, ya que de otra forma no podría resistir. Y Dios sabe lo que puede mandar al alma. El alma es tentada de incredulidad respecto a las verdades reveladas, a la falta de sinceridad frente al confesor. Satanás le dice, mira, nadie te comprenderá. ¿Para qué hablar de todo esto? Y dice en otro momento Santa Faustina, en el número 94, que son pruebas enviadas por Dios al alma particularmente amada. Y ella cuenta en el número 75, cuando el sacerdote me explicó que esas eran las pruebas enviadas por Dios y que con el estado en que te encuentras, le decía él, no solo no ofendes a Dios, sino que le agradas mucho, es una señal que Dios te ama inmensamente y que confía en ti, porque te visita con estas pruebas. Eso le decía el confesor. Ella dice, no obstante, estas palabras no me consolaron, no me parecía que se referían en nada a mí. Por eso es fácil decirlo y explicarlo en la teoría, pero en el momento es difícil creer que realmente son pruebas de Dios que nos están purificando, nos están haciendo crecer. Por eso ella anota como propósito de uno de los ejercicios, número 227, en las pruebas
trataré de ver la amorosa mano de Dios. Uno puede pensar en el episodio del Evangelio de la tempestad calmada, ¿no? Cuando está Jesús con los apóstoles en la barca de noche. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca, ya se hundía. Tratemos de imaginarnos la escena, ¿no? Ellos en la barca, una tempestad tremenda. Él, Jesús, estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. O sea, tormenta, la barca para todos lados, ya les entraba el agua, ya se hundían, tremenda tempestad, Jesús durmiendo en el costadito. Lo despiertan, imagínense la desesperación, lo despiertan. Le dicen, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Nos estamos hundiendo, se hace algo. Estás durmiendo, nosotros mira acá que nos hundimos. Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, calla. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Eso nos pasa a nosotros. No es que Dios no está, está como dormido. Pero está, siempre está. Octava regla. Pensar que la desolación es pasajera, que va a pasar realmente y que Dios nos consolará a su debido momento. Dice la invitación de Cristo, cuando te fuere quitada la consolación, no desesperes inmediatamente, mas espera con humildad y paciencia la visitación celestial, porque poderoso es Dios para volver a darte una mayor consolación. En la novena regla dice San Ignacio, buscar las causas. A ver, ¿por qué estoy en este estado? Así que me encuentro desolado, angustiado. Puede haber 3 causas, dice San Ignacio. En primer lugar, puede ser por culpa nuestra, dice, por tibieza, pereza o negligencia. Dice, la consolación se aleja a veces de nosotros por nuestra falta de empeño en la vida espiritual, especialmente en la oración. Pero en segundo lugar, dice, la causa puede ser porque Dios quiere probar la medida de nuestro amor y servicio, ver hasta qué punto estamos dispuestos a trabajar por Dios. ¿Solamente por el estipendio de consuelo? ¿A quién buscamos entonces? ¿Al Dios de los consuelos o a los consuelos de Dios? Y por eso, ciertamente le demostramos el amor a Jesús cuando vamos a una adoración y estamos inspiradísimos y rezamos y no nos cuesta nada y estamos allá en las nubes. ¿No? Y ciertamente le damos gloria, le demostramos nuestro amor, se lo decimos, se lo repetimos. Pero más todavía, cuando en el momento de desolación estamos en esa adoración y haciendo esfuerzo por seguir y por no levantarnos y por no irnos y por leer y por concentrarnos y por decirle, Jesús, te amo, igual, aunque no siento nada, te amo, voy a seguir adelante, no te voy a abandonar. Esa es una muestra de amor mayor. Porque la otra, la anterior, tampoco tiene mucho mérito, si no me cuesta nada. Es re fácil. Cuando está todo bien es muy fácil. Pero seguirlo en las malas. En tercer lugar, dice que también es causa de la desolación, que Dios quiera hacernos ver que la consolación no depende de nosotros, sino que es un don de Dios. Nosotros no podemos causarlo. Y así Dios nos humilla y nos hace ver
que realmente los dones vienen de Él y que tenemos que pedirlos y recibirlos con humildad. Y ojo, eso nos pasa en la vida espiritual, ¿no? Porque a veces, evidentemente, sobre todo al principio de la vida espiritual, al principio de una gran conversión, Dios nos alimenta con dulces, ¿no? Con caramelos, para que sigamos, ¿no? Para alentarnos y para fortificarnos y para, ¿no? Y entonces uno ya se cree que, se lleva el mundo por delante, yo le doy instrucciones a todos, aconseja a todos, ¿no? Porque esto yo ya lo entendí, esto yo ya lo vi, esto yo ya lo viví, no, esto es así, ¿no? Me pasa que yo, y me cuesta entender, pobre, que me cuesta rezar, me pasa que yo ya vengo rezando hace tanto tiempo que ya, viste, yo ya sé rezar, viste, yo ya sé cómo se reza, ya, pobre, que te cuesta concentrarte, y bueno, después te distraes, y bueno, lo que pasa es que yo, yo soy adoradora de 6, 8 horas al día de oración, y yo, claro, y le cae una desolación de aquellas, y se le acabó toda la ciencia, se le acabaron todos los consejos, se le acabó todo el... Y ahí, aunque uno se siente y haga toda la oración, no sé qué, ¿cómo le llaman ahora? No me sale el nombre. De lo que quieran, de que el cuerpo así, de que me pongo así, de que pongo música, que hago todo, no, hagan todo lo que quieran, no sale nada. Cuando uno está en desolación, está en desolación. No puede provocar la consolación, porque la da Dios. Entonces ahí nos hace comprender Dios de que no que te creías que andabas allá arriba así, eso decía. Son dones que Dios da cuando Él quiere. Entonces las desolaciones nos hacen ser más humildes, nos hacen ser más misericordiosos con los demás, nos hacen ser más comprensivos con los demás. Humillarnos entonces cuando estamos consolados. Dice la imitación: cuando Dios te diere la consolación espiritual, recíbela con acción de gracias, mas entiende que es don de Dios y no merecimiento tuyo. No te ensalces, no te alegres demasiado, ni te estimes vanamente, sino humíllate más por el don recibido y sé más avisado y temeroso en todas tus obras, porque se pasará aquella hora y vendrá la tentación. Entonces, por eso, así como hay que agradecer las consolaciones, porque vienen de Dios, también hay que agradecer las desolaciones. Por más que nos cuesten y sufrimos y lloramos durante las desolaciones, esos tiempos que pasamos, pero hay que agradecerlas. Purifican nuestra alma, nos fortalecen nuestra voluntad, purifican nuestro amor. Así decía Santa Faustina, número 343 del diario: te doy gracias, Jesús, por los sufrimientos interiores, por la aridez del espíritu, por los miedos. Está agradeciendo, lo digo de nuevo. Te doy gracias, Jesús, por los sufrimientos interiores, por la aridez del espíritu, por los miedos, los temores y las dudas, por las tinieblas, la densa oscuridad interior, por las tentaciones y las distintas pruebas, por las angustias que son difíciles de expresar y especialmente por aquellas en las que nadie nos comprende, por la hora de la muerte, por el duro combate durante ellas, por toda la amargura. Dice la primera carta de San Pedro: mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque el tema es que hay que padecer igual. O sea, todo hombre sufre en la tierra. Incluso los que viven haciendo el mal, sufren. No pueden evitar el sufrimiento, no lo pueden evitar. Entonces, es mejor padecer haciendo el bien que padecer haciendo el mal, ¿no? Número 116 del diario: oh Jesús mío, por esas pruebas de amor, sea gloria y honor a ti. Tu misericordia es grande e inconcebible. Oh Señor, todos tus proyectos respecto a mi alma están llenos de tu misericordia. Las últimas 3 reglas, ustedes después las leen, no las voy a leer completas ahora, pero las últimas 3 reglas se refieren al modo en que el demonio obra en nuestra alma, las tácticas que tiene el demonio. Entonces dice la primera,
de las tácticas, dice, se hace como mujer. Se hace como mujer en ser flaco por fuerza y fuerte de grado, dice. Porque así, como es propio de la mujer, cuando riñe con algún varón, perder ánimo, dando huida, cuando el hombre le muestra mucho rostro, atención. Y por el contrario, si el varón comienza a huir perdiendo ánimo, la ira, venganza y ferocidad de la mujer es muy crecida y tan sin mesura. De la misma manera es propio del enemigo enflaquecerse y perder ánimo, dando huida a sus tentaciones. Cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales pone mucho rostro contra las tentaciones del enemigo. Por el contrario, si la persona que se ejercita comienza a tener temor y a perder ánimo en las tentaciones, no hay bestia tan fiera sobre la faz de la tierra como el enemigo de la naturaleza humana. ¿No? Lo pone como ejemplo, evidentemente, refiriéndose al temperamento natural de la mujer, que si riñe con un varón débil, ella es fuerte. Pero si riñe con un varón, débil, ella es fuerte. Se vuelve más fuerte, más feroz. Y viceversa. Entonces tenemos que conocer en esto la táctica del demonio para no tener miedo, no amedrentarnos, no achicarnos frente a las tentaciones, ponerles rostro. Así lo decía San Agustín. Antes de la venida de Cristo, andaba el diablo suelto. Cristo, al venir, hizo con él lo que dice el Evangelio, ató al fuerte. Pero dirá alguno, si está atado, ¿por qué puede tanto todavía? Verdad es, hermanos carísimos, que prevalece mucho, pero es a los tibios y negligentes y a los que no temen de veras a Dios, a los que domina. Atado está como perro a la cadena y a nadie puede morder más que al que con mortífera seguridad se le acerca. Considerad, hermanos, qué necio es el que se deja morder de un perro atado a una cadena. Tú no te acerques a él por los deleites y codicias del siglo y él no presumirá acercarse a ti. Puede ladrar, puede solicitar. Morder no puede más que al que se deja morder. Porque no daña forzando, sino persuadiendo. Ni nos arranca el consentimiento, sino que nos lo pide. El demonio no puede tocar nuestra voluntad, nos pide consentimiento. Qué necio es el que se deja morder de un perro atado. La otra regla dice que el demonio se hace como vano enamorado, que no quiere ser descubierto de sus persuasiones secretas, entonces habla con su enamorada de que no hable con su padre o que no hable con su esposo, el no hablar, ¿no? Que es muy típico del demonio. Trabaja en lo secreto, no quiere que hablemos. Y su trabajo tiene fuerza mientras se mantiene en el silencio. Y de hecho es un síntoma, ¿no? Un montón de veces pasa que alguien toma una decisión de dejar, no sé, la vida consagrada o dejar, no sé, la vida matrimonial, abandonar un propósito y no lo quiere consultar, no lo quiere preguntar a su director espiritual o al confesor o a una persona espiritual, no quiere ni hablarlo, no, toma la decisión solo, ella lo cocina y lo trae cocinadito, ya está. Y a eso alimenta el demonio, el no hablarlo con nadie, para salirse con la suya. Falsa vergüenza, pensar que será inútil hablar. Y la última regla, dice San Ignacio, que se hace como caudillo, que ataca la parte más débil de un castillo, ¿no? Y por eso tenemos que conocernos. Es una cosa muy importante durante los ejercicios espirituales, aprender a conocernos. Ustedes van a ir viendo cosas y tienen que ir anotando en su cuadernito, ir anotando cosas. Bueno, veo y uno va descubriendo defectos, cosas en las que está fallando. No importa, no vamos a poder trabajar en todo, pero tenemos que ir conociéndonos.
Porque el demonio ya nos conoce. Ya nos lleva ventaja. Dice Santa Faustina, aunque estas cosas son espantosas, ¿no? El estado de desolación, no obstante, ningún alma debería asustarse demasiado, ¿no? De las tentaciones, porque Dios nunca da por encima de lo que podemos soportar. Y por otra parte, quizás nunca nos dé a nosotros suplicios semejantes. Y lo escribo porque si el Señor quiere llevar, porque ya ha contado todo lo que le viene pasando, ¿no? Quiere llevar a un alma a través de tales sufrimientos, que no tenga miedo, sino que sea fiel a Dios en todo lo que depende de ella. Dios no hará daño al alma, porque es el amor mismo, y por este amor inconcebible la llamó a la existencia. Y dice San Agustín, nuestra vida en medio de esta peregrinación no puede estar sin tentaciones, ya que nuestro progreso se realiza precisamente a través de la tentación. Y nadie se conoce a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni vencer si no ha combatido, ni combatir si carece de enemigo y de tentaciones. Nada menos que Cristo tentado por el demonio, sigue San Agustín. Pero en Cristo estabas siendo tentado tú, porque Cristo tenía de ti la carne y de Él procedía para ti la salvación. De ti procedía la muerte para Él y de Él para ti la vida. De ti para Él los ultrajes y de Él para ti los honores. En definitiva, de ti para Él la tentación y de Él para ti la victoria. Si hemos sido tentados en Él, también en Él vencemos al demonio. ¿Te fijas en que Cristo fue tentado y no te fijas en que venció? Reconócete a ti mismo tentado en Él y reconócete también vencedor en Él. Podía haber evitado el demonio, pero si no hubiese sido tentado, no te habría aleccionado para la victoria cuando tú eras tentado. Y termino con las palabras de nuestro Señor, de Jesús misericordioso, a Santa Faustina, que la alecciona en sus momentos de desolaciones, de tentaciones. Número 1560 del diario. Jesús le dice, primero, no luches sola contra la tentación, sino que descúbrela inmediatamente al confesor, y entonces la tentación perderá toda su fuerza. Segundo, sigue Jesús, en estas pruebas no pierdas la calma, vive mi presencia, pide la ayuda de mi madre y la de los santos. Tercero, ten la certeza de que yo te miro y te sostengo. Cuarto, no tengas miedo ni de las luchas espirituales ni de ninguna tentación, porque yo te sostengo con tal de que tú quieras luchar. Has de saber que la victoria siempre está de tu lado. Quinto, se lo da por puntos, ¿sí? Has de saber que con una lucha intrépida me das una gloria y ganas mérito para ti. Me das más gloria y ganas más méritos para ti. La tentación ofrece la posibilidad de demostrarme tu fidelidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.